Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Son dos versículos muy conocidos que muchas veces lo podemos decir hasta de memoria. Romanos 5, versículo 1 y versículo 2. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí nomás. Estos dos versículos, el que los menciona y que va diciendo esto es Pablo. Pablo era un hombre que había conocido al Señor Jesús de una manera diferente a otros, porque él era perseguidor de aquellos que creían en Jesús. Pablo no conoció personalmente al Señor Jesús hasta que tuvo este encuentro con él que cambió su vida. Pero en el mientras tanto uno puede ver un hombre que era religioso y temeroso de un Dios que no era un Dios verdadero. Y uno dice, ¿cómo? Si él seguía y creía en ese Dios que es Dios Padre, pero él estaba equivocado. ¿En quién? En quién ponía la mirada, porque no la ponía en el Señor Jesús, sino la ponía en su ira, en su enojo, por aquellos que estaban siguiendo a ese hombre que decía ser el Hijo de Dios y que había transformado a muchas personas. Cuando uno mira a Pablo se da cuenta de que la vida de él fue una vida en la cual fue instruido a los pies de un hombre conocedor de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan quién era el que lo instruyó? Gamaliel, bien. Un hombre que conocía la palabra de Dios y que lo instruyó. Pablo era un conocedor de la Escritura, de lo que había hasta ese momento. Acuérdense que lo que había hasta ese momento era todo el Antiguo Testamento. Y no era fácil conseguir el material porque lo que había estaba escrito a mano y se conseguían o en las sinagogas o en la casa de algún rey importante que tuviera alguna copia de los escritos. No era fácil conseguir. Por eso era que iban todos a las sinagogas a escuchar palabra de Dios, porque era el único lugar que podían conseguir los rollos, abrirlos y leer la palabra de Dios. Hoy tenemos un privilegio que todos en nuestra casa tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias seguro, o por lo menos una. Y si no es así, tienen el celular que tienen todas las versiones. Hoy no hay excusa para decir, no tengo Biblia. Me cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy una aplicación en el celular te lee la Biblia en la versión que vos quieras. Y si no te gusta, te la da teatralizada. Escuchás distintas voces de los que son participantes. Por lo tanto, si uno quiere conocer la palabra de Dios hoy en día, tiene mucha más facilidad que el que escribió el libro en esta época, que era Pablo o Saulo. Por lo tanto, tenemos que a veces prestar atención, que tenemos muchos privilegios y a veces no valoramos las cosas que tenemos. La palabra de Dios hoy la tenemos de muchas maneras, muchas versiones, y a veces ni la leemos. Pablo nos da un consejo en cuanto a nuestra vida y nos hace reflexionar en estos versículos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos dice, justificados pues por la fe. Una justificación que vamos a tener por medio de la fe. Pablo creyó en Jesús el día que se encontró con él. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo cuánto? ¿Alguno se acuerda? 9. En Hechos capítulo 9, Pablo hace mención de su testimonio. Dice, bueno, yo antes perseguía a los cristianos. Mi objetivo era conseguir cartas y poder entrar en las sinagogas y aquel que seguía a Jesús, tomarlo y llevarlo cautivo a la cárcel. Participó de la muerte de Esteban. Era un hombre que decía amar a Dios religiosamente, pero no conocía al Salvador que podía cambiar su vida. Hasta que un día se encuentra, ¿no es cierto?, con el Señor. Y tiene ese encuentro que cambió su vida. Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor Jesús. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Sos un cabeza dura, ¿qué estás haciendo? Esa sería la idea hoy actualmente. ¿Me estás siguiendo en lugar de estar conmigo? Y él se da cuenta quién era. ¿Quién eres?
soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y ahí cambió su vida, tuvo un encuentro con Él. Quizás en esta noche sea la primera vez o hace tiempo que estás viniendo, pero no tuviste un encuentro cara a cara con el Señor Jesús. Él quiere tener un encuentro con vos, para que vos te des cuenta quién es Él. No religiosamente, porque quizás hace mucho tiempo que venís como un religioso a la iglesia, porque te hace bien, porque es lindo estar con los hermanos, porque se portan muy bien, porque hablan de otra manera, no dicen groserías, y uno empieza a mirar que tienen otra forma de vivir y dice, qué bien, me gusta esto. Pero lo mejor que te puede gustar es conocer a aquel que hace posible todo esto, que es Jesús. Pablo conoció a Jesús y su vida cambió. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y el Señor empieza a darle instrucciones acerca de lo que él tenía que ir. Bueno, anda a tal lugar, a tal calle y quédate ahí. Y él hace eso, obedece. Y empieza a disfrutar y a vivir una vida distinta porque conoció a aquel que le cambió la vida. Conoció al Señor Jesús, se dio cuenta de que todo lo que hablaban aquellos que lo seguían a Jesús era realidad. Pudo experimentar en su vida ese cambio gracias a que tuvo ese encuentro. Y quizás muchos de los que estamos acá nos podemos acordar de ese encuentro que tuvimos con el Señor Jesús, donde le dijimos, Señor, entra en nuestra vida, perdona nuestros pecados, cambianos. Y Él lo hizo. Y Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y le está diciendo, hermanos, fíjense lo siguiente, hemos sido justificados pues por la fe. ¿Saben? Esto cuando lo leía al primero, digo, que la justificación, ¿qué es? Y pensaba, ¿no? Y decía, bueno, muchas veces hemos faltado al trabajo porque hemos tenido una gripe muy fuerte o nos dolía la cabeza o algo así. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pedir médico para que nos justifiquen el día, porque si no nos descuentan el día. Ahora, el médico tiene que venir y justificar, no, está enfermo. Y nos da el papelito diciendo, sí, presentalo porque está enfermo. Justificado, el día está justificado. ¿Qué quiere decir? Nos pagaron. Bueno, la idea tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por medio de la fe, porque hemos creído que alguien vino para perdonar nuestros pecados, para darnos una oportunidad, un cambio de vida. Y ese fue el Señor Jesús que hizo posible eso. Vos y yo tenemos que evaluar todo esto que hizo Jesús y decir, gracias Dios porque hiciste todo esto. Porque firmaste, ¿no es cierto?, como el certificado. Bueno, firmaste diciendo, Él creyó en mí. Y todos los pecados le son perdonados. Todos tus pecados, todos. No importa si fuiste una buena persona, vos y yo tenemos pecados. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Y un pecado nos separa de su gloria. Separarnos es no alcanzar aquello que Él nos pide. Por lo tanto, no llegamos a alcanzar el estándar que Dios pide para poder llegar al cielo. ¿Y qué hacemos? Jesús dijo, yo voy a morir en la cruz para que vos puedas llegar. Pero, como dice acá, justificados por la fe, creer. Uno dice, todos tenemos fe. Claro, uno va a la calle y le pregunta a cualquiera, ¿vos tenés fe? Claro que tengo fe. Y la realidad es que la fe es algo natural en las personas. Hoy subí al auto y tenía fe que iba a llegar acá. Si no, no hubiera arrancado el auto. Menos mal que arrancó, ¿no? Si no, quizás no llegaba, pero tenía fe que iba a llegar. Y llegamos, y cada uno empieza a mirar y dice, yo tengo fe en que mañana me voy a despertar, y cuando te despertaste. Y dice, bueno, pero esta fe que está mencionando acá es la fe puesta ¿en quién? En Jesús. Como aquel que hace posible que vos y yo seamos justificados. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta esto. La obra del Señor Jesús es fundamental en esto, porque Él hizo posible que vos y yo tengamos fe en quién, en Él. Escuchamos acerca de Él, entendimos acerca de Él y empezamos a creer.
Y esto es para todos, no hay edad. Un nene de 10 años puede tener esa misma fe que vos teniendo 60, 70, 80 años. Esa confianza que tiene uno en el Jesús, ¿por qué? Porque dice, Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Y cuando oramos y clamamos a Él, sentimos esa tranquilidad, de decir, Él perdonó mis pecados. Por eso decimos que somos justificados, y Pablo lo dice, justificados pues por la fe. Y fíjense lo que dice, tenemos paz para con Dios. Hoy en día hay un error o una manera de pensar distinta en cuanto a la paz. La paz que Dios da no es la misma paz que hoy la sociedad piensa. Cuando hablamos de paz en la sociedad, con los vecinos, amigos, dice, sí, allá en Ucrania, el problema que hay, esperemos que alguien pare todo esto y que haya paz, que haya esa tranquilidad, que no haya guerra. Dios habla de otro tipo de paz. Una paz diferente, pero también nos da un ejemplo totalmente contrario a lo que Pablo dice. ¿Cómo contrario? Fíjate, acompáñame a Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 34. Jesús diciendo esto, escucha o acompáñame en la lectura. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A ver, Pablo dijo que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, pero acá el Señor Jesús nos está diciendo, yo no vine para traer paz, vine para traer espada. Este versículo me impactó en un momento cuando estábamos evangelizando en la plaza, en Ituzaingó, y un muchacho que estaba al lado mío, que era el que estaba testificando con otro, el muchacho que no era creyente le dice, pero ¿no hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús no vino para traer paz, sino para traer espada? Y claro, nosotros le estábamos hablando acerca de la paz que Dios da. Y agarramos y leímos el versículo y dice después, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, dice, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y uno dice, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Y la realidad que esto que estamos leyendo es una verdad que muchas veces pasa cuando uno conoce a Jesús como Salvador. Porque conoce lo que Dios hizo, entregó a su Hijo en favor de cada uno de nosotros, conoce que el que murió en la cruz es el que perdonó nuestros pecados y nosotros lo recibimos, lo aceptamos, creemos de corazón, le damos gracias porque Él perdonó nuestros pecados y ahora empezamos a compartir esto. Y cuando compartimos con aquellos que no creen, ¿qué pasa? Se empiezan a haber discusiones, peleas. Cuando empecé a ir a la iglesia, mi familia no quería saber nada con que vaya a la iglesia. Solo mi mamá era la que me decía, bueno, andá. Pero mi papá no quería saber nada. Y mi hermano menos. Y empezó a haber una discusión porque yo los invitaba, siendo chiquito, le digo, bueno, vengan al cierre de la escuelita dominical. Y mi papá no venía, mi hermano no venía, mi hermana no venía, pero mi mamá por ahí aparecía. Y después en casa era una pelea. ¿Por qué? Porque hablaba de las cosas de Dios y ellos no querían escuchar. Y provocaba una división. Después mi mamá se peleaba con mi papá porque mi mamá le decía, bueno, pero déjalo que vaya a la iglesia. Y mi papá decía, pero ¿para qué? Y era una discusión. Y yo decía, el Señor Jesús no trae paz, sino que trae disensión. Claro que sí, trae disensión, porque aquellos que no quieren escuchar se rebelan por un tiempo. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta que Él es el verdadero Señor y Salvador, que Él es el único que puede dar vida y vida en abundancia, que Él es el único que puede dar paz interior. Pero el trabajo comienza con uno. El Señor Jesús dice, vino a traer división. ¿Por qué? Porque cuando hablan de Él, la gente no quiere, muchos no quieren escuchar o no quieren aceptar esa realidad del Señor Jesús. Pero los que sí hemos podido creer, nos aferramos a eso y decimos, hay que seguir. Justificados, dice, pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Y esa paz que nos da a cada uno de nosotros tiene que ver con un equilibrio en la vida. Vieron que los judíos hablan de paz y esa paz tiene que ver con un equilibrar todas las cosas. Y cuando Jesús entra a tu vida, empieza a acomodar las cosas de tal manera que empezás a vivir de una manera distinta. ¿Te acordás que dice la Biblia, el que robe, no robe más, sino que trabaje para ayudar a otros? Cambio de mentalidad en las personas. Eso es lo que hace el Señor Jesús en la vida de aquellos que puede entrar y empezar a transformar. Habíamos mencionado que Isaías decía que Jehová es el Señor que transforma. Y transforma nuestra vida. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Él empieza a hacer algo nuevo. Y eso no es que se hace en un clic, sino que es un proceso donde vamos aprendiendo y vamos dejando aquellas cosas malas, vamos aprendiendo cosas buenas y vamos tomando lo bueno y dejando lo malo. Porque empezamos a conocer este Dios que ordena todas las cosas. ¿Ordenó tu vida? ¿Ordenó la mía? Le dio un sentido totalmente distinto. La palabra conversión tiene que ver con ese cambio. 180 grados y vamos para acá, pero cuando conocimos la verdad, vamos para acá, siguiendo aquel que nos guía, que es el Señor Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mediador es Él. Ahora, Jesús tiene que estar en el centro de tu vida. Si Él no está en el centro de tu vida, no va a poder acomodar las cosas. Él tiene que ser el que esté manejando todas las cosas. A veces no le queremos dar los lugares o los pecados que nosotros cometemos. Le damos un montón de cosas. Señor, ya no voy a tomar más, ya no voy a mirar esto, ya no voy a hacer aquello, pero esto todavía no te lo doy, porque no, esto es mío. El celular y quizás la pornografía es mío, o quizás otra cosa es mío, todavía no te lo doy. Y Dios tiene que ser el Señor de todas las áreas de tu vida. Cuando Él acomoda ordenadamente, y le tenés que dar ese lugar a Él para que Él vaya acomodando. Y lo hace de la mejor manera, porque va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, como dice, a todas las personas que están alrededor nuestro. ¿Sabes qué? El testimonio tuyo puede transformar la vida de todos los que están a tu alrededor, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Y Pablo lo tenía bien en claro. Por eso hacía este recordatorio. Hemos sido justificados por la fe. La obra del Señor Jesús hizo algo maravilloso en nuestras vidas, algo sorprendente, y que tenemos que compartirlo con los demás, aunque esto traiga problemas porque muchos no quieran escuchar. Pero con el transcurso del tiempo, Dios puede obrar en las personas. Dios puede trabajar en las personas de tal manera que te puede utilizar a vos o a otros para que puedan conocer a aquel que hizo posible todo esto. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Miren, la entrada a esta gracia es algo maravilloso porque, y repito de nuevo, maravilloso porque es algo que es sorprendente. Vos y yo no merecíamos ningún favor de parte de Dios. Y la gracia consiste en eso. Dios nos da algo que no merecíamos. Ni vos ni yo merecíamos la posibilidad de estar eternamente en el cielo con el Señor. Ni vos ni yo merecíamos la posibilidad de estar sirviéndole hoy acá en la tierra a Él. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque aunque querramos hacer lo bueno, no podemos hacer lo bueno. Y Dios nos dice que por gracia hemos sido salvos. Un favor de Dios. Y Dios te eligió a vos. Y me eligió a mí. ¿Y que a los demás no? Sí, a los demás también. El Señor no retarda la promesa de venir. Nosotros esperamos que Él venga pronto.
Según algunos la tienen por tardanza, dice la palabra de Dios, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. El deseo es que todos se arrepientan y vengan a la presencia de Dios. Pero no todos quieren arrepentirse de sus pecados. No todos. ¿Pero qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Hablar de esta gracia. Este favor inmerecido de parte de Dios. Tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Estamos firmes? Qué pregunta, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia durante mucho tiempo y nos conocemos, quizás muchos, otros que por ahí son nuevos, pero la realidad es que en la iglesia muchos nos conocemos durante muchos años. Y a veces no nos ocupamos o preocupamos por los otros, unos por otros. ¿Cómo estás? Si no venimos, hola, ¿qué tal? Una alegría, un saludito y ya está, y nos vamos y nos juntamos de nuevo el jueves en la reunión de oración y volvemos a saludarnos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿cómo estás con el Señor de verdad? Porque el ocuparse y el preocuparse no es la tarea de los pastores o de los ancianos solamente. Es de todos. Somos una familia. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien y viste cómo está su situación económica? No para chusmear, sino para saber verdaderamente si está bien o está como está. Esto tiene que ser en todo momento, porque es una familia y tenemos que preocuparnos y ocuparnos en esto. ¿Estás firme en las cosas del Señor? Y por ahí estoy más o menos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ayudarlos, orar unos por otros, animarnos, ponernos al lado. La palabra exhortación muchas veces la utilizamos para darle un golpe al hermano. Viste, vos estás haciendo esto y lo retamos. Y la palabra exhortación tiene muchas veces que ver con ponerse al lado y corregir aquello que está deficiente en los hermanos. ¿Vieron el tutor que se pone a un arbolito cuando está creciendo? Me encanta pensar en esas cosas, porque uno pone ese palito duro al lado del árbol y lo ata así para que el árbol vaya derecho. Porque la Biblia dice, el árbol torcido es difícil de enderezarlo. Por lo tanto hay que ponerse al lado del hermano o hermana y en aquellas cosas que están débiles, ayudarlos a que vayan firmes, creciendo. Qué desafío para vos y para mí. Porque tenemos que estar de esa manera, tratar de estar firme. Porque también la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No te la creas también que sos súper espiritual, porque todos aquellos que están allá, que se la creen, después caen. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Con el Señor tomado de la mano siempre. No soltarnos de su mano, pero también siendo de bendición a otros, con la palabra, con un ánimo, con dinero, con muchas cosas. Mucha gente piensa que la iglesia viene y dice, estos son unos sinvergüenzas, sacan el 10%, el diezmo, esto, aquello, el otro. Y la realidad es que quizás no saben que nosotros damos mucho más. Y está bien que no lo sepan, Dios lo sabe. Pero tenemos que ser generosos con aquellos que necesitan. ¿Cómo estás? En esta noche, ¿cómo estás con Dios? Quizás sea la oportunidad para arreglar aquellas cuentas que todavía no arreglaste y decirle, Señor, ayúdame y perdóname en esto que estoy haciendo mal. Necesito ayuda y tenés que ir con los ancianos y hablar con ellos. Y si necesito ayuda en esto. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No hay mejor cosa que gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor viene pronto. ¿Sabías eso? Viene pronto. No sabemos cuándo, pero puede venir en cualquier momento. Y en el mientras tanto que Él venga, tenemos que hacer dos cosas y tener en claro esto. Hacer memoria de Él, que fue lo que hicimos hace un rato. Hacer memoria hasta que Él venga, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y es lo que hicimos.
Anhelamos que Él venga y hacemos memoria por medio de los símbolos. Damos gracias por todo lo que Él hizo. Pero también lo segundo que tenemos que hacer es anunciar su palabra. Mateo capítulo 28 nos manda la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir predicando el Evangelio. El Evangelio se predica dentro de la iglesia, sí, pero mejor que se predique afuera de la iglesia. A veces estamos pescando dentro de la pecera, ¿no? Y es bueno que los que estamos acá, nuestros hijos, conozcan el Evangelio, que puedan escuchar y tomar decisión. Quizás alguien que nos visita hoy pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo. Pero muchos afuera hay que necesitan de Cristo y que vos y yo tenemos que tomar el desafío de hablar y compartir la palabra de Dios y animarnos y romper con todos aquellos temores, aunque se burlen. Porque el Señor Jesús no vino, como decía acá, para traer paz, sino espada. Se te van a burlar a montones. Saben, hace 18 años tenemos una librería y estamos en el centro comercial de Ituzaingó, a media cuadra de la estación. Y eso nos dio la posibilidad de trabajar con la Cámara de Comercio y hoy estoy trabajando dentro del pequeño grupo de comerciantes que están al frente de esto. Y cuando uno les habla del Señor, al principio se burlaban de mí. No, eso para otros que no tienen problemas en la fe, para aquello, y se burlan. Pero después en la intimidad, cuando empezás a hablar con uno a solas y con otro a solas, te empiezan a contar toda la problemática que tienen, una tras otra. Y uno empieza a darse cuenta que ¿qué necesitan? De Jesús. Y le empezás a hablar y todavía cuando les mostrás lo que Dios puede hacer, se asombran, pero no toman esa decisión. Y no podemos forzarlos a que tomen la decisión, pero sí podemos orar por ellos. Por lo tanto, el desafío para vos y para mí es hablar de Cristo, orar por ellos, ¿no es cierto? Y seguir teniendo una relación con ellos. Porque a veces pensamos, los cristianos no tenemos que separar del mundo. No tenemos que tomar la forma del mundo. Pero estamos con los del mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, la relación que tenemos que tener con ellos es distinta. Ellos tienen que darse cuenta de quién es nuestro Señor y Salvador. Cuando le cuento a un colchonero muy grande ahí en Ituzaingó, amigo, le cuento las experiencias de lo que Dios hace en nuestro negocio, dice, no, yo no te puedo creer. Digo, sí, porque nosotros dependemos de Dios. No puede ser. Vos tenés que ser comerciante, esto, aquello. Me empieza a hablar de negocios. Y yo le digo, no, yo te quiero hablar del Señor, lo que Dios hace. Y se quedan asombrados. Y se quedan también con un montón de cosas, porque entran al negocio y tratan de no decir groserías, tratan de portarse bien, tratan de hacer un montón de cosas para acomodarse a nuestras circunstancias, porque saben que nosotros no decimos groserías, nos portamos bien, vivimos de una manera distinta. ¿Pero eso por qué? Porque Dios está en nuestra vida. Entonces, vos y yo lo que tenemos que seguir haciendo permanentemente es hablar de Cristo. No solamente con palabras, sino con hechos. La gente tiene que ver a Cristo reflejado en nuestra vida. O no se imaginan a Pablo cambiando de bando. Perseguidor de los cristianos y ahora evangelista. Porque le predicaba a todo aquel que podía. Porque anunciaba el mensaje y decía lo que Dios había hecho en su vida. Dios había transformado su vida. Y él tenía una esperanza como esta. Nos gozamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabemos que Dios va a venir un día, el Señor va a venir un día. Y esperamos ese día. Pero en el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Si todavía no conoces a Cristo, te invito a que conozcas a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y eso cómo se hace? Hablando con Él. Y diciéndole con tus palabras, Señor, entra a mi vida, perdona mis pecados, quiero que me ayudes a vivir una vida distinta. Y Él lo hace. Si vos le das lugar, Él lo hace. Si hace muchos años ya aceptaste al Señor Jesús, pero quizás estás ahí con un pie afuera y un pie adentro. Un cristiano tibio.
te invito a que tomes un compromiso con el Señor y que le digas, Señor, yo quiero servirte. Ayúdame a vivir una vida que honre tu nombre, porque espero que vengas pronto y en el mientras tanto quiero ser un siervo útil para tu gloria. Y si ya hace muchos años venís y estás trabajando y sirviendo al Señor y haciendo lo correcto, te animo a que sigas haciendo lo mismo. Porque el Señor va a venir pronto. Y esa es nuestra esperanza. Nos gloriamos en esa esperanza. De la gloria de Dios que va a venir pronto. Y vamos a disfrutar una eternidad. Porque ese es el paso siguiente de la vida del cristiano. Acá en la tierra vamos a vivir 50, 60, 70, 80, 90 años. No se asusten algunos que les queda todavía un poco de hilo a todos. Hasta que el Señor diga, basta. ¿Y qué pasa ahí? Empezamos a vivir una eternidad distinta, porque vamos a estar con Él. Ahora anhelamos verle a Él, pero después le vamos a ver tal cual es. Estos dos versículos que tantas veces hemos escuchado, que tantas veces hemos dicho de memoria, tiene que ser algo práctico en nuestra vida. Práctico. Pero termino. La gloria de Dios es algo que nosotros debemos anhelar. Y esa gloria la vamos a ver en personas que pasen de muerte a vida. Esa primera mirada de nuestro Señor la vemos en personas que cambian rotundamente. Cuando alguien viene destruido y Dios obra en su corazón y transforma, ahí vemos la gloria de Dios en esa persona. Y podemos ver ese cambio y podemos decirle gracias a Dios porque en el mientras te esperamos, vemos un hombre o una mujer que ha pasado de muerte a vida y su vida es transformada y Dios es glorificado en esa vida. Qué desafío para vos y para mí, que podamos compartir con todos aquellos que están alrededor nuestro acerca de esta justificación. El Señor Jesús dijo, o nos dejó ahí la notita, Carlos, Juan, Pérez, María, está justificado, creyó en mí, le fueron borrados los pecados, puede entrar a la gloria del Señor. ¿Por qué? Por fe, porque creyó en el Señor Jesús, porque testificó de Él, porque vivió como Él pedía y porque anhelaba que su venida esté pronta.